En este domingo ya 22 del tiempo ordinario, Jesús aprovecha la invitación que le ha hecho uno de los principales fariseos para que comiera en su casa. También en esta ocasión se cernirá sobre él una especie de espionaje. Y si a él le observan para espiarle, él también observa y ve cómo los convidados escogían los primeros puestos, dándole oportunidad para enseñarles a través de una parábola. Así, cuando te inviten a una boda, no te sientes en el puesto principal por si tienes que retroceder por llegar otro invitado de más categoría y te hagan sonrojar. Actúa eligiendo el lugar más bajo y quedarás muy bien cuando el que te haya invitado te ascienda de puesto. Jesús aduce una sentencia relacionada con esta situación. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sentencia muy en consonancia con esta expresión que aparece este domingo en la primera lectura, y dice así: Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios. Benedicto XVI comentaba así: es evidente que estas palabras van contracorriente, pues la mentalidad del mundo impulsa a sobresalir, a abrirse camino, incluso con astucia y sin escrúpulos, afirmándose a sí mismos y sus propios intereses. En el reino de Dios se premian la modestia y la humildad. Por el contrario, en los asuntos terrenos triunfan a menudo el arribismo y la prepotencia. Las consecuencias están a la vista de todos. Él mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, recorrió con coherencia el camino de la humildad, pasando la mayor parte de su existencia terrena en el ocultamiento de Nazaret, junto a la Virgen María y a San José, dedicado al humilde trabajo de carpintero. La virtud de la humildad es una de esas cosas que Dios tiene como propias y, por ser suyas, desconcertantes. Las palabras de María en el Magnificat también se ajustan a esta medida. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Sí, este es el modo de Dios. No hacer cosas grandes con hombres o mujeres grandes. Él mismo nos dijo la razón, para que no vayan a creer que se debe a ellos la consecución de cosas maravillosas y que exceden a las solas fuerzas humanas y olviden que esas cosas grandes se deben a mí. Por eso quiso que el gigante Goliat fuera vencido con la piedra salida de la honda de un niño. Por eso quiso que a Gedeón le bastasen 300 soldados contra miles y miles de madianitas. Por eso quiso escoger 12 pobres ignorantes para transformar todo un imperio. ¿Cuándo caeremos en la cuenta de que Dios no saca adelante sus obras con sabios y poderosos, como no fermenta toda una masa, sino con un poquito de levadura? ¿No van en esta línea los milagros de Jesús? Dar de comer a más de 5.000 con tan solo 5 panes y 2 peces. Cambiar 600 litros de agua en 600 litros de vino con solo llenar aquellas tinajas de agua. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía.
Sigo con la fábula. Pregunté a mi padre: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por el ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto. Y ahora cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Siendo ya Santa Bernardita, religiosa de las Hermanas de la Caridad en Nevers, un día una hermana religiosa le enseñó una foto de los lugares de Lourdes y manifestaba la grandeza de haber sido elegida para tan gran don. Bernardita se limitó a sonreír y con aparente ingenuidad preguntó: hermana, ¿para qué sirve una escoba? Para barrer. Bernardita siguió preguntando: y después, se guarda en un sitio detrás de la puerta. Pues así ha hecho la Virgen conmigo. Me usó y me ha vuelto a poner en mi sitio. Yo estoy muy bien así, detrás de la puerta. El santo cura de Ars, a pesar de las cosas grandes que llegó a conseguir, decía: si Dios hubiese encontrado un sacerdote más indigno y más ignorante que yo, lo hubiera puesto en mi lugar, para dar a conocer la grandeza de su misericordia para con los pecadores. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Hacernos como niños, o sea, hacernos pequeños, humildes, pasar desapercibidos, sin ruido de crónica. Esta ha sido la senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Esta es la senda que el mismo Jesús quiso para su madre, la bendita entre todas las mujeres, siempre consciente de que el Señor quiso hacer cosas grandes porque vio la pequeñez, la humildad de su esclava. Se quiso fijar en ella el que hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.